Parece mentira, pero 142 años después de que la esclavitud fuera abolida en la isla de Cuba, estamos hablando en el año 2022 de esclavitud, de trabajo forzoso, de trata de seres humanos, por un país que detrás de altos conceptos como el de la solidaridad, como el del altruismo, como del internacionalismo, esconde una propaganda que camufla el interés, el negocio y la explotación. Los informes y los datos revelados son estremecedores, estremecedores por la magnitud de lo que significa. Es un auténtico sistema de trata de seres humanos, de esclavitud, de una gigantesca empresa de trabajo temporal, pero de trabajo forzoso, que desarrolla impunemente una gestión de los ciudadanos cubanos más propia de una plantación esclavista que no de un país en libertad. Es paradójico que la Cuba libre sea realmente una Cuba que trata a sus hijos y a sus trabajadores como esclavos para generar ingresos y para generar recursos. Es una situación gravísima de represión y de abuso que debe finalizar. Va a ser muy complicado porque el régimen, una buena parte de sus ingresos en divisas, una buena parte de sus ingresos procede de esta gigantesca maquinaria de trabajo forzoso, de trabajo esclavo, que le permite generar ingresos sin importarle lo más mínimo la situación de abuso, de represión y de dolor que causa a sus ciudadanos. Pero ahora, como diputado del Parlamento Europeo, como muy bien decía Dita, pocas cosas añadir a lo que comentaba Dita, ¿no? A que nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Primero, explicarlo mucho, utilizar el potentísimo altavoz que son las instituciones europeas, especialmente el Parlamento Europeo, para explicar, para que nadie se engañe por la propaganda del régimen cubano y no hable y no crea que hay brigadas internacionales que trabajan de una forma altruista, sino que realmente son cuerdas de trabajadores forzados que sirven a un régimen dictatorial. Tenemos que ser capaces de utilizar este Parlamento como un altavoz que le diga a aquellos países que lo hacen que dejen de hacerlo. Y sobre todo que le diga al régimen que debe de parar estas prácticas, porque si no, como bien decía, o muy bien decía Dita, tendrá consecuencias. Miren, el acuerdo de cooperación y de diálogo entre la Unión Europea y Cuba tenía que contribuir, y era el objetivo, a mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales de los cubanos, a avanzar hacia una democracia real y a garantizar las libertades fundamentales. Y podemos concluir que nada de esto está funcionando. Por lo tanto, mantener un acuerdo con una parte que incumple los compromisos y sigue violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos es una situación que debe tener un límite. Y yo creo que desde el Parlamento Europeo tenemos que, de una forma contundente, marcar una cronología, marcar un plazo para que o se corrige esta situación o realmente hay un avance en estos objetivos, o si no, sinceramente, este acuerdo no sirve más que para perpetuar, en este caso, a un régimen que, como decimos, esclaviza a sus trabajadores y a sus ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, es un momento de presionar a las autoridades cubanas y hacerlo desde el Parlamento Europeo, como decía, como un altavoz. Por lo tanto, poco más que añadir, sino que agradeceros nuevamente el esfuerzo que hacéis, el esfuerzo por seguir y por explicar y por neutralizar las mentiras del régimen con la verdad de los datos. Y simplemente concretar una cosa. Como sabéis, este Parlamento ha votado en 2 resoluciones mayoritariamente denunciando esta situación. A día de hoy me sigue pareciendo increíble que 236 diputados del Parlamento Europeo, que es la Casa de la Democracia, votaran en contra y 59 se abstuvieran. Uno no puede votar en contra de los derechos humanos y no puede abstenerse ante la violación de derechos humanos. Por lo tanto, agradeceros nuevamente vuestro trabajo y que desde Bruselas podéis contar con nosotros para seguir utilizando este Parlamento como gran caja de resonancia y como gran altavoz que denuncie esta intolerable situación a nivel mundial. Gracias.